Soy Nacho y vengo a hablaros de etimología, esa cosa del conocimiento que tú dices como ¿de dónde vendrá esta palabra? Y eso alguien en el pasado dijo, pues ¿de dónde vendrá? Y lo estudió muy fuertemente y lo metió dentro de un diccionario para que no se escapase, y después alguien, años después, lo sacó del diccionario y dijo, ¿dónde lo guardo? En internet. Y alguien me pregunta, ¿de dónde viene esta palabra? Y yo la saco de internet y os la lanzo a la cara. Es la ruta de la seda, pero con palabras. Sí. Ya sabéis cómo funciona esto. La gente me pregunta cosas, ya sea en los comentarios de acá o en Twitter bajo el hashtag etimobanfunfun, y yo, meses después, lo miro y os lo respondo. Las preguntas esas que vosotros tengáis en plan de ¡oh, Dios mío, necesito esta respuesta para allá! Pues eso no. Pero tiempo después, sí. Empecemos. Puse un vídeo en el que había echado un montón de pasas a mi desayuno y me preguntaron por la palabra pasada, que ya he hablado de ella en su pasado, pero lo pasado está. Este es un vídeo nuevo. Tanto la palabra pasa como el verbo pasar y tal vienen de pandere, un verbo que se utiliza para extender, desplegar. El participio pasado de pandere sería passum y de ahí pasó a pasa. Pero ¿de dónde viene el significado este? Vendría por la manera que se secan las uvas o se secan otro tipo de cosas que los romanos llamaban pasa, que era, pues eso, ciruelas, frutos y tal, que se extendían sobre cañizos, según etimologías de Chile, y se dejaban al sol y ahí se secaba el coso. Eran cosas que están extendidas, cosas que están ahí tirás. Yo me refería a que mi desayuno había sido una pasada y esto viene por eso, de nuevo, por pasare, que vendría de passus. Pasare es dar pasos en latín. Dar un passus es extender una pierna para ir avanzando, y la cosa de estirar físicamente se le convierte en un estirar también metafóricamente, porque está avanzando el paso y lo que se queda atrás es el pasado, lo que se te ha quedado atrás cuando tú has dado un paso o cuando el tiempo metafóricamente va andando hacia adelante. ¿Sí? Bien. ¿De dónde nos vendría pandere? De una raíz indoeuropea, peta. Abrir los brazos, extender o desplegar. Y buscando esta raíz indoeuropea, me ha dado la palabra griega para pétalo, que era pétalon, y me ha gustado y lo añado porque los pétalos son muy bonitos. Estamos en primavera, independientemente de cuando veas tú este vídeo, esto va a ser en primavera. Y la palabra griega pétalon sería cosa ancha. La cosa ancha de las flores, que son básicamente unas hojas modificadas. Así que cuando te pones petalones no tiene nada que ver, porque es como pronunciar raro la palabra pantalón. Esto no tiene nada que ver, y como filólogo no puedo apoyar este mal uso de la lengua. O sí, haced lo que os salga de las narices. El Mika me pregunta por apabullado y dice que pronuncio raro el protoindoeuropeo. No lo entiendo. Apabullar, según la RAE, sería abrumar o exhibir fuerza para intimidar a alguien, pero también es el resultado de esta acción. Tú puedes apabullar a alguien, pero puedes apabullarte, porque te han apabullado. Alguien tal... Pues sería una deformación o una influencia de otra palabra. Tendríamos la palabra apagullar, que sería una mezcla de apalear y magullar. Esto pasa muchas veces. Es como, ¿esta palabra se ha inventado? Todas las palabras son inventadas. Se influenciaron las palabras apalear y magullar y aparentemente nos daría apagullar, que se pasó a apabullar. Apalear nos vendría de palo, que a su vez viene del latín palus. Estas son palabras que son tan simples que como palo viene de palo. ¿Qué es un palo? Palo. Pues vendría de una raíz indoeuropea, fijar o atar. Como pag es algo que está ahí, faca. Normalmente un palo suele ser algo que está fijado. Y magullar, también he hablado de él en otro vídeo, es macular. Es hacer cuando te dan un golpe, se te queda una mácula, una mancha. Se te hace un moratón. Te han magullado. Te han magullado con un palo, te han apagullado. Y cuando te apagullan, pues te apabullas. ¿Bien? La etimología es una ciencia exacta. Muy similar sería lo que me pregunta Luis, que sería la etimología de apapachar, que yo francamente muy rápidamente he dicho, pues estos son dos sílabas que se reduplican, esto seguramente será una de esas múltiples cosas que son onomatopeyas, como apapachar, es como caca, como pepe, porque son dos sonidos que se repiten, con lo cual, pues tal. Pero no, apapachar sería más o menos como apachurrar, y viene del náhuatl papatzoa,
que es, de nuevo, magullar. Os prometo que no he juntado esas dos palabras como ¡ay, se parecen! No, o sea, me ha sorprendido muy fuertemente. Apachurrar no se utiliza tanto en el dialecto minoritario, que es el español de España, sino que es una voz mexicana. Y, por ejemplo, se utiliza también apachurrón, que es la acción y el resultado de aplastar. Es decir, de manera que salga lo del interior. Bien. Este despachurrar vendría de despanchurrar, que es des, el prefijo des, y pancho en el sentido de barriga. Tú aprietas algo y le haces, se le salen las tripas. Esta palabra pancho vendría del latín pantex paticis, barriga, de donde nos vendría la palabra también panza. Pues eso, te aprietan, te sale la panza de dentro. Súper agradable. Eso en español nos ha quedado con espachurrar, con el prefijo ex en lugar de des, como en explotar, despanzurrar, despancijar, apapachar. Bien, me encanta. Me encanta. Otra persona, Mel Rotherway, a raíz de mi vídeo sobre la etimología de cosas de barro, me pregunta si la palabra river está relacionada con rib, que aquí es una pequeña cosa que ya nos indica que no, porque en inglés normalmente hay una diferencia entre river y rib. Que yo, por ejemplo, siempre cuento la anécdota de una vez que estuve intentando convencer a mis amigos de que fueran a un Viking Festival conmigo. Y era como, es que no nos interesan las bicis. Y yo dije, no, vikingos con cuernos y tal. Y me dijeron, estás diciendo Viking en lugar de Viking. Y como, para mí es lo mismo, pero no era lo mismo. Digamos, en inglés, no estoy acostumbrado a que me pregunten palabras en inglés, pero yo lo hago con gran alegría porque mi carrera es filología inglesa, de nuevo. Tendríamos las raíces rebian y ref, que la rebian tiene una yod interna, que esos yods provocan muchos cambios, los recuerdo de mi carrera. Había dicho en el vídeo anterior que rib es techumbre, porque se consideraba que las costillas son el techo del pecho, el techo del pecho. Y pues eso, una costilla si la pones así tal, y por eso una cosa costillada acabó siendo anyway. Verse el vídeo anterior que está aquí. Este river les llegaría a los angloparlantes a través de Francia, como un mogollón de palabras que vinieron de los normandos, y esa riparia, ribera nuestra que nos deja, básicamente sería el corte que hace el río, con lo cual estaría relacionado con rib en el sentido de flanco, pero no. O sea, son palabras que suenan distintas y tienen semántica distinta, pero no sería el río, el agua en sí, sino el corte que deja y que nos deja el continente por el contenido. La forma del río hace que le llamemos forma al río. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. De aquí tenemos que la persona que vive al otro lado de la frontera esta que forma un río es el rival. O cuando derivas un río para llevar agua a otro lado, por ejemplo, pues estás derivando, están cambiando la riba. Bien, nos vendría del latín ribus, como estábamos hablando, que se nos cae la V intervocálica y acaba rius en español, que nos dejaría la palabra río. Hago etimología aquí de muchos idiomas a la vez. Y este ribus vendría del indoeuropeo rey. 2. Fluir o correr. Y hay una etimología aquí raruna que dice, no, es que rius viene de reo, que son dos palabras latinas que son de fluir y tal, pero no. La palabra reo, que nos da diarrea, por ejemplo, vendría de sreu, otra raíz indoeuropea distinta, que no tiene que ver, hay dos cosas que fluyen, pero no nos estamos metiendo en el mismo río. Ya que estamos diciendo verdades sobre la lengua, a pesar de que la etimología es una de estas cosas que es muy de humanidades. A ver, estos son estudios así como... que tampoco podemos decir como a ciencia cierta esto es así. Hemos investigado, me apoyo en hombros de muchísima gente gigante que ha hecho muchísimo más trabajo que yo, han investigado muchísimas palabras, han puesto muchas cosas en común y han estudiado como esto podría ser de esto. El indoeuropeo y el protoindoeuropeo son lenguas reconstruidas, con lo cual muchas veces yo hablo de cosas así, pero que es como un autor dice que podría venir de aquí, otro autor dice de tal, y que pues hay un alegre debate académico. Nunca, todas las cosas que puedo decir nunca van a ser a ciencia cierta y exacto. En ningún lado hay una piedra roseta que nos diga, sí, esto se decía aquí hace 4000 años y ahora se dice así. Pues a veces falla un poquito. O es poco preciso. Es como pegar escopeta con un pues eso. Y ya que he dicho verdades sobre la etimología, puedo decir cosas sobre sincero. Aparentemente Dani García me preguntó por Facebook hace años, y yo Facebook básicamente no lo uso, y me preguntó por una etimología poética sobre la palabra sinceridad. En la antigua Roma había un mogollón de escultores de prestigio cuyas obras valían
pues una de las pegas de hacer falsificaciones es que las réplicas tenían alguna grieta o algún boquete, de modo que para tapar esas imperfecciones aplicaban un poco de cera. Así que una escultura de verdad sería sin cera, porque no tiene cera, no es una copia. Y bien, esto es una etimología popular, si non è vero è ben trovato, pero las esculturas no se hacen así. De hecho, la única cera que ven las esculturas es en el proceso de cera perdida, que no tiene nada que ver. Tú haces tu molde primero, tú haces el molde, lo cubres de cera, rellenas el hueco ese que está entre la cera y el molde de otro material más básico, en plan ladrillo o algo así, más barato que el bronce, y echas el bronce en el hueco este que hay entre el ladrillo y el molde, de manera que la cera se va fundiendo y se te queda una fina película de bronce. La gran mayoría de estatuas que conservamos de bronce se han hecho con ese modelo porque es muchísimo más barato, pero no tiene nada que ver, y las estatuas en Roma no se tapaban con cera. No se hacía. ¿Dónde viene? Pues tendríamos el latín sincerum o sincerum, que sería algo como virgen, en el sentido que es como el aceite de oliva virgen, la cera de las abejas, son cosas que son puras. Y ese sin inicial no es la preposición sine latina, no es sin cera, es sim con m, que es la misma que nos sale en simple, que vendría a ser o que no tiene deterioro o que se conserva. Las dos cosas a la vez, o sea, como no le han quitado nada o todo está junto. Ese sim estaría dividido entre el protoindoeuropeo sa, original, y ma, que nos da palabra, por ejemplo, madre, que es decir, genuino, único, específico. Ese cerum segundo no está muy claro de dónde viene, pero según el diccionario American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, podría estar relacionado con la palabra ker-3, crecer, crear, que nos deja también cereal, hacer, formar según las leyes de la naturaleza, y por eso la cera de las abejas es un producto puro porque está hecho de manera natural. La etimología incierta a veces es bastante complicada. Elena, de Etimologías de Chile, persona a la que un día pondré un templo en su honor y sacrificaré, no sé, diccionarios a sus pies, argumenta que tanto la palabra quera del latín como el queros griego, a los dos serían un préstamo de otra lengua previa de la que no tenemos constancia, y por eso no hemos podido encontrar la base. ¿Y cómo me siento yo después de haber hecho una etimología tan tosca? Pues me siento un poco ruinoso, y de hecho Sebastián Correa me pregunta por la etimología de ruina. La palabra ruina vendría del latín ruina, vale, fácil, caída, derrumbe, desplome, hundimiento. De hecho tendríamos la palabra derruir, que es que algo se derruya, se convierta en ruina, y estaría asociado a la raíz indoeuropea ru-2, arrancar, desenterrar, abrir. Y este abrir nos deja muchas palabras interesantes, como por ejemplo rúa, que se utiliza poco en español, pero mucho en portugués y en gallego. Te podrías ir, por ejemplo, te puedes ir a la rúa hasta Francia, donde es rue, por ejemplo. Pero esta palabra nos vendría del latín ruga, que en principio significaría arruga o doblez o surco. Así que una calle es un surco hecho en un sitio, donde llegas de un sitio a otro siguiendo ese surco, como los ríos, que era básicamente la línea que hace el río se convierte en río. Pues la arruga es la que hace la calle, la abre la calle en dos y tú vas andando por ahí. Y este concepto de algo rugoso, rudo, se nos puede llevar metafóricamente a cosas como cuando eres una persona muy lista, eres una persona erudita, es una persona que has salido de esa rugosidad, de esa rudeza de tu sapiencia. Antes eras muy vasto y te has salido de esa vasteza y ahora eres un erudito. Bien, ¿cómo se os queda el culo? ¿Cómo se os queda el culo? Hemos salido de la calle hasta la inteligencia misma, pasando por una sincera introspección sobre las ruinas de las etimologías antiguas. Yo francamente estoy apabullado. Y hasta aquí estaríamos. Mi propósito es hacer un vídeo de etimología cada mes, porque francamente me gusta y sé que os gusta. Así que si me dejáis palabras en los comentarios que queráis que os mire o conteste, esta vez lo voy a diciendo cada vez más rapidico, con lo cual vuestras bellas dudas lingüísticas quedarán respondidas. Antes lo podéis tener en Patreon, que lo subo en Patreon y llegan antes a verlo. Ahora estoy subiéndolo más bien.
Y dicho lo cual, queda la parte de la llamada de atención en la que yo os indico que si queréis bellas tazas hechas por mí, os metáis en barropacasa.com, y si queréis apoyarme a mí y os gusta que yo siga manteniendo las luces encendidas en esta bella casa en la que vivo, os metáis en mi Patreon. Y gracias, un beso. Y ¿os habéis preguntado de dónde viene Puck?